Señor, que seas tú hablando por mi boca, que me capacites, Señor, y toda la gloria y toda la honra será para ti. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en realidad yo quería hablar de otro tema, de otra cosa, bueno, más o menos relacionado con lo que yo voy a hablar, pero al final esto iba a ser un yo confieso y acaba siendo un yo te perdono. Así que cuando estamos en el mundo y no matamos, no robamos, no hacemos grandes pecados, pues pensamos que somos buenas personas y pensamos que ya tenemos todo hecho y que, bueno, no hay nada más que hacer. Pero cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo pues como que empieza a sacarnos ahí los detalles, las pequeñas y no tan pequeñas, que para nosotras a lo mejor son pequeñas, pero luego en realidad son grandes cosas, son, pecados. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de todos esos pecados, de lo que antes no éramos conscientes, porque el Espíritu Santo en este caso es el consolador, pero también es como entre comillas, el torturador, ¿no? A ver, no es torturador, pero que cuando nos saca esas cosas que nosotros con las que no contábamos, pues te empieza a sacar, pues, es el orgullo, que si la soberbia, no sé, que anteriormente tú no eras consciente de esas, que tenías todos esos pecados. Entonces, pues, se te crea ahí una especie de culpa. Y te sientes, pues, no te sientes merecedor de estar en la presencia de Dios y pues eso te crea ahí, pues eso, te reconcome, ¿no? Y te sientes mal y entonces nos olvidamos de que Dios ya nos ha perdonado. Porque claro, cuando tú tienes una actitud, un comportamiento, de repente el Espíritu Santo te recuerda, oye, eso es tal, o eso es cual. Tú ya dices, pues empiezas a sentirte mal, a comerte el coco y te olvidas de que una vez que tú te arrepientes, te olvidas de que Dios ya te ha perdonado, o que Jesucristo murió en la cruz, se sacrificó para perdonar nuestros pecados y que somos libres. Somos libres siempre y cuando nos demos cuenta, reconozcamos que hemos pecado y nos arrepentimos ante Dios. En ese momento Dios nos perdona y olvida nuestros pecados. No hay pecado que Dios no perdone, sea cual sea. No hay un pecado que no perdone. Porque para eso vino Jesucristo, se sacrificó, derramó su sangre para perdonarnos y hacernos libres. Sea el pecado que sea, Dios nos lo perdona. Y no se acuerda más. En Isaías 43, 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, cometemos un pecado y nos arrepentimos, pues el Señor se olvida y nos perdona y ya no se acuerda más. Entonces nosotros no tenemos el derecho o por qué estar ahí siempre dando vueltas con lo mismo. Una y otra vez pensando que Dios no sé qué, Dios no me ha perdonado, que esto, no lo puedo olvidar, que no nos perdonamos a nosotros mismos.
Con lo cual, yo para mí pienso que eso es incluso otro pecado más, el no perdonarte a ti mismo, porque si es como rechazar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Si Él ya murió, ya dio su vida, porque tú fueras libre, ¿por qué nos empeñamos en mantener ahí ese pecado, mantener esa culpa? No tiene sentido. A ver, pero claro, sabemos que no hay pecado que Dios no perdone. Así que tenemos que ser libres y olvidarnos de cualquier cosa que hayamos cometido. O sea, pedir perdón, aceptar el perdón que Dios nos ha perdonado y continuar. Bueno, en la búsqueda de todo esto me he encontrado con que hay un pecado que Dios no perdona y no perdonará jamás, que es el único pecado que no perdonará jamás, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en atribuir a Satanás los milagros de Cristo operados por el Espíritu Santo. Esto viene en Mateo 12, 31, 32, que a ver si lo encuentro. Mateo. Disculpad. Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado por los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Con lo cual, nosotros blasfemamos mucho, pero bueno, no es la blasfemia típica de injuriar a otros o decir palabrotas y cosas de esas. Bueno, al final nos pedimos perdón y ya está. La blasfemia contra el Espíritu Santo a la que se refiere aquí es... eso está en Mateo 12, 22, 24. Que dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, atribuir un poder de Dios al demonio, ese es el único pecado que Dios no perdona. Porque, claro, en este caso, los fariseos sabían perfectamente que Jesús era el Mesías. Lo sabían, pero cometían el pecado de manera deliberada. Y no querían reconocer que Él era el Hijo de Dios y que ellos sabían que los milagros que Él hacía no eran cosa de demonio, que eran cosa de Dios. Pero ellos insistían en no quererlo reconocer. Así que ese es el único pecado que el Señor no perdona ni perdonará jamás. Nosotros a lo mejor, sí, muchas veces decimos, cuando hay un pastor a que suelo escuchar que siempre dice aquello de, el cristiano lo demoniza todo. Y es verdad. Tenemos la costumbre de cuando vemos algo, queremos ver milagros, queremos creemos que Dios sigue haciendo milagros y que Dios existe y que hace cosas y que tal. Pero cuando nos encontramos con un milagro, con algo que viene de Dios, siempre tendemos a dudar y a decir, ese es el diablo.
claro que para eso necesitamos tener discernimiento. Y entonces nos lleva pues a, bueno, si discernimos, sabemos que, bueno, que es de Dios. Y otra cosa, el pecado contra, o sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando tú tienes un sentimiento, cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo y tienes duda de si has blasfemado contra el Espíritu Santo, pues no es pecado. O sea, no estás pecando, porque la verdad que este pecado es un poco relativo y curioso, porque cuando tú te das cuenta, cuando tú tienes duda de si has pecado, quiere decir que el Espíritu Santo está ahí, te está convenciendo del pecado, de lo que es y lo que no es pecado. Entonces, si tú tienes en cuenta al Espíritu Santo, pues en realidad no estás pecando. Este pecado es más bien para lo cometen más bien los impuros, los impíos, perdón. Esa gente que se cierra en banda, tiene el corazón endurecido y no hay manera de muchos que están viendo la realidad se empeñan en decir que no, que no puede ser. Bueno, pues esto es lo que el Señor me ha llevado a decir y espero que haya servido, vaya. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por permitirme expresar tu palabra. Espero que es lo que tú querías que yo dijera hoy. Y te pido, Señor, que no nos permitas caer en ese pecado, en esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque en realidad nadie, ninguno estamos libres de caer en ello, en ese pecado. Porque torres más altas han caído. Ahora estamos aquí, te reconocemos, estamos delante de ti, pero nunca se sabe mañana qué nos puede pasar. De repente se nos endurece el corazón y no podemos, y no habrá forma de, vamos, que no nos acordamos. Así que protégenos, Señor, de ese pecado y guíanos por el buen camino. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.